Asturianos, asturianas, me encuentro en Oviedo para demostraros la gran afición que hay por el flamenco en esta ciudad. Hola, buenas caballeros. ¿Usted es aficionado a los toros? No. ¿No le gusta el toreo? No. ¿Entiende algo de toros? Ni idea. Bueno, corta, Nacho. A ver, vamos, ahora repetimos. Ahora me tienes que decir que te encantan los toros. Tú gata los cojones, pues mira, ha habido cambio. Grabamos. ¿A usted le gustan los toros? Sí. Me encantan. ¿Qué torero es así el que más le gusta? El Fandi. ¿Usted suele entrenar esto del toreo, va a la plaza? Sí, ¿no? Vale, pues si no le importa hacemos una demostración. Venga. ¿Podría hacer una pregunta? Venga. Venga por acá, por favor. ¿Usted es aficionada a los toros? No me gustan los toros porque es que se ve mucha muerte y mucho prohibido. Ya, bueno, mira, a mí tampoco, pero es que estoy haciendo un reportaje que tiene que salir, que a la gente le encanta aquí los toros, ¿vale? ¿A usted le gustan los toros? Bueno, me gustan. Por favor, me tienes que decir que te encantan, ¿vale? Señora, ¿a usted le gustan los toros? Me encantan. ¿Le importaría a usted hacer de toro? Siento... Usted mismo, sí. ¿Yo un toro? Sí. Que en Oviedo son muy aficionados a los toros. Como vemos, ensayan todas las tardes. Hagan una demostración de lo que hacen cada tarde aquí en Oviedo. Cuando quiera, señora, proceda. Con más solera, vamos. ¿A usted le gustan los toros? No. ¿No le gustan los toros? Volvemos a cortar. Repíteme y dime que te encantan los toros, ¿vale? ¿Vale? Que te apasionan. Con el sol no sabía lo que decía. Vale. Hola, buena señora. ¿A usted le gustan los toros? Sí, me gustan, mucho, me encantan. ¿Cuál es el mejor plan que se le puede proponer a usted un domingo? Poner una corrida de toros. ¿A usted le importaría actuar como la tía de la Pantoja? ¿Es solamente ponerse estos pendientes? Es solamente un segundito. Necesito ponerle unas gafas de sol y un pañuelo blanco. Un segundo, vuelvo ahora mismo. Gafas de sol, se las puede poner, el pañuelo blanco. Cuando se haga el paso, usted tiene, exacto, pedir la oreja. Y luego ya depende de mí, que soy la experta en toros, decidir si le damos la oreja o no al torero. Venga, torear. Venga, dale, dale. Tenemos a la tía de la Pantoja expectante que saca pañuelo blanco. Le pedimos la oreja, ¿se la damos? ¿Qué le damos? El rabo y la oreja y todo lo ha hecho muy bien. Y le vamos a dar la oreja primero una, la otra y el rabo. ¿Usted es de Oviedo? Sí. ¿A usted le gustan los toros? No. ¿Nada? Nada. Porque soy un defensor de los animales. Corta, Nacho, corta. Mira, tenemos que repetir. Ahora me tienes que decir que te gusta, aunque no te gusten, me gustan, me encantan, tal, ¿vale? ¿Y a usted le gustan los toros? Sí, muchísimo. Me encantan. ¿Qué paso le gusta más del toreo? La Verónica. Que le gustan y que viene justo de Bellavista de entrenar, ¿vale? ¿A usted le gusta el toreo por lo que veo, no? Me gusta muchísimo. Precisamente vengo de entrenar del Coso de Buenavista. Ah, ya lo veo. Fíjate que es leyenda urbana. Es que aquí en Asturias, claro que le gusta el toreo, hombre. ¿Cómo no le va a gustar? Mira este señor. ¿A usted le gustan los toros? No mucho. Dime que de pequeña quería ser torero como Cristina Sánchez, pero que ya te quitó el puesto. ¿A usted le gustan los toros? Sí, muchísimo. E incluso, vamos, de pequeña hasta quería ser como la torera esta tan famosa. ¿Sánchez? Quizás se refiere a Cristina Sánchez. Exactamente. ¿Cada cuánto entrena usted para esto de ser torero? Voy en casa cada día. ¿Le importaría hacernos una demostración de cómo son esos días de entrenamiento? Corta, porque esto tiene que parecer serio, ¿vale? Exacto. Tú no te preocupes, bueno, ahora lo volvemos a repetir serio, no te preocupes. Ponte la montera. A cámara, así entrenamos los obetenses cada día. Así entrenamos los obetenses cada día para la fiesta grande española. Ya lo han visto, señores. Andalucía y Asturias, primas hermanas.